Bienvenidos a todos y a una vez más aquí a Dataverse Zero to Hero. Hoy episodio 4, ya pasamos una primera intro, vimos cómo modelar aplicaciones, cómo diseñar aplicaciones y modelos de seguridad. Y hoy tenemos a Wilmer que nos va a traer cómo vamos a aplicar lógica de negocio. Para mí es un enorme placer presentarte, Wilmer. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Nico? Hola y gracias por la oportunidad de traer este nuevo episodio de Dataverse Zero to Hero. Hola a todos y bienvenidos. ¿Qué tal? Eh, Empezamos. Te dejo el escenario directo Dale, para vos. genial, gracias. Bueno, nada, ya hemos visto lo que dijo Nico, ¿no? Ya hemos visto Dataverse, la primera sesión con Nico, hemos visto todo lo que es el modelado de aplicaciones, metadatas, seguridad de Dataverse incluso con Marco Muedo y con Mario Trueba. Y ahora pues en este episodio 4 vamos a ver las diferentes alternativas de cómo se puede aplicar lógica de negocios en Dataverse. Presento primero, mi nombre es Wilmer Alcibar, soy Microsoft Certified Trainer y pues empecé como consultor en el mundo del CRM en el 2012, si mal no recuerdo, con Sugar CRM, y en el 2013 me cambié al lado oscuro, ¿no? A Dynamics CRM, como le llamamos en aquel momento. Y bueno, empecé con la versión 2011 on-premise hasta llegar a conocer la versión online que tenemos en la actualidad, así también como la Power Platform. Soy cofundador también de lo que es Power 365 Initiative, es un emprendimiento básicamente que estamos realizando con Nicolás y otros dos amigos, Nacho Barrios y Alejandro Giraldo, quienes, por cierto, en los próximos episodios nos estarán mostrando el poder de lo que es el desarrollo en plugins y el ALM en Dataverse. La agenda del día de hoy lo que tenemos son todos los puntos básicamente apuntan al mismo objetivo, es cómo añadir lógica de negocio en Dataverse. Y para ello veremos algunos puntos como lo que son las reglas de negocio, workflows clásicos, los flujos de procesos de negocio, o los BPFs que se conocen por su sigla, ¿no? Business Process Flow, columnas calculadas, columnas consolidadas, reglas de detección de duplicados, claves alternativas, código. En este punto haré muy breve nada más, ya que a futuro tendremos unas sesiones en que se entra en más detalle en este tema. ¿Okay? Termino con Power Automate y un poco de lo que es Power Effects, ¿vale? Son muchos temas, así que espero que me dé el tiempo. Disculpen si en algún momento voy un poco rápido. Pasa que no me quiero quedar sin tiempo, así que nada, empezamos. Regla de negocio. Vale, las reglas de negocio, ¿qué son? Pues es una funcionalidad que permite aplicar lógica y validaciones, ¿vale? Sin escribir código ni crear complementos, ¿vale? Usando una interfaz básica para implementar dichas reglas. Y es que las reglas de negocio, si mal no recuerdo, aparecieron en la versión 2013, si mal no recuerdo, 2015, no lo recuerdo exactamente, pero fue un gran cambio respecto a las versiones anteriores de Dynamics CRM, como le decíamos en aquel momento, ya que en aquel momento si tenías que crear alguna lógica de negocio, sobre todo en lo que es el frontend, ¿verdad? Tenías que recurrir a código de JavaScript. Sí o sí te tocaba hacer eso. Entonces, con lo cual antes pues que tenías que recurrir a código JavaScript, tenías que tener un mínimo conocimiento de ello para poder realizar algo como el estilo, por ejemplo, ocultar un campo, establecer un valor de un campo, establecer el nivel de requerido de un campo y demás. Incluso si es opcional, ¿no? ¿Verdad? Entonces son cosas básicas que ahora se pueden hacer con una regla de negocio, ¿ok? Y esto es una mejora considerable, pues si antes tenías que incurrir en desarrollo, hoy en día ya no lo tienes que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, yo con una opinión creo que puedo dar de Microsoft desde aquel entonces, 2003-2015, ya apuntaba a un concepto de plataforma de lo que era low code, ¿no? Y lo que es una rápida y fácil configuración. ¿Qué puedo hacer con una regla de negocio? Con una regla de negocio, básicamente, pues como digo, pueden hacer todavía como cosas básicas, por decirlo así, como establecer valores de columnas, borrar valores de columnas, establecer el nivel de requisito de una columna, si es obligatorio, si es opcional, mostrarlas, ocultarlas, habilitar, deshabilitarlas. Y esto es punto importante, que es que funcionan tanto para lo que es las Model Driven Apps como para las Canvas Apps. ¿Okay? Sin embargo, para las Canvas Apps hay dos puntos que todavía no funcionan al día de hoy, y eso es mostrar y ocultar columnas y lo que es habilitarlas o deshabilitarlas. ¿De acuerdo? Punto importante también a mencionar es, para que funcionen en Canvas Apps, la regla de negocio, el ámbito de la regla de negocio como tal, tiene que estar a nivel de entidad, ¿vale? Y eso lo vamos a ver ahora. Vale, entonces, la regla de negocio
como tal tiene tres componentes, ¿verdad? Una condición, que sería como el trigger de la regla de negocio. Después de la condición vienen las acciones, que son los puntos que mencionamos en la ley anterior, ¿verdad? Que se pueden hacer, como ocultar un campo, establecer el valor de un campo, y etcétera. Y también es importante saber sobre qué ámbito se va a ejecutar la regla de negocio. Cuanto al ámbito, una regla de negocio se puede ejecutar pues en un ámbito de un solo formulario, es decir, que si tengo, por ejemplo, en una tabla varios formularios principales y yo le digo que se ejecute en un solo ámbito, o sea, de un solo formulario, en el ámbito de ese formulario, esa regla se va a ejecutar solo en ese formulario cuando yo ingrese a través de la Model Driven App. Otro ámbito es a nivel de todos los formularios, es decir, cualquier formulario principal o incluso formulario de creación rápida también se va a ejecutar la regla de negocio. ¿Ok? Y a nivel de entidad o a nivel de tabla, quiere decir que la regla de negocio funcionará en todos los formularios, pero también a nivel de servidor. ¿Vale? Por eso es que mencionaba que incluso este ámbito funciona también para cuando queremos aplicar alguna lógica en las Canvas apps utilizando las reglas de negocio. De acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo crear una regla de negocio? Entonces, primero, lo que debemos es ir a la solución, ¿de acuerdo? En la que estemos personalizando nuestra tabla y vamos a la opción de tablas. Ahí seleccionamos la tabla indicada, ¿de acuerdo? Y luego vamos a la opción de reglas de negocio. Hasta ahí, sencillo. Cuando hacemos esto, ¿de acuerdo? Se abre una pestaña en el navegador en la cual empezamos a añadir, ¿no?, los tres componentes que eran lo que mencionamos, ¿no?, la condición, las acciones y también a definir en lo que es el ámbito. ¿De acuerdo? En esta imagen se observa, por ejemplo, que el primer componente, el color de color púrpura que vemos ahí, es la condición. Como lo mencioné, este es como funciona como el trigger de la regla de negocio. ¿De acuerdo? Y luego los demás componentes que están en verde son las acciones. Aquí es donde se define si se muestra, si se oculta, si el nivel de requerido, si le pongo algún valor a la columna y demás. ¿De acuerdo? Y luego definimos el ámbito, ¿vale? Que es el punto 4 que vemos ahí, ¿no? El ámbito de la regla de negocio, si es entidad, si es a nivel de un formulario o de todos los formularios. ¿De acuerdo? Una vez que definimos estas tres cosas, estos tres componentes, ¿de acuerdo? Tenemos que guardarla y luego tenemos que activarla. ¿De acuerdo? Si no la activamos, no va a tener ningún efecto la regla de negocio que hayamos hecho. ¿Ok? Paso brevemente a lo que es mostrarles una pequeña regla de negocio que tengo creada a nivel de la tabla de contacto, ¿de acuerdo? Tengo una solución que se llama solución base. Ok, y aquí tengo en la tabla de contacto, como lo mostramos en la slide anterior, ¿de acuerdo? Voy acá a la regla de negocio, tengo aquí ya creada una, le doy clic para verla, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es que me abre una pestaña nueva en el navegador y esto es lo que les mostraba. Por ejemplo, esto que hice a condición aquí, ¿no?, es que acá yo puedo elegir de esta tabla, de verdad, de la tabla de contactos, puedo elegir qué campos yo quiero evaluar. En este caso estoy eligiendo el método de contacto preferido, si es igual a correo electrónico. Si esto se cumple, ¿de acuerdo? Tengo el visto aquí bueno, que si es que se cumple, va a ejecutar estas dos acciones que están aquí, ¿de acuerdo? Una es que establece el correo electrónico por defecto con un valor que le estoy poniendo simplemente para hacer el ejemplo, ¿ok? Y luego le establece el requerido para la empresa al campo correo electrónico, se lo pone que es necesario, de verdad. ¿Qué pasa si no es el método de contacto preferido, no es correo electrónico? Borra el valor del campo correo electrónico y le establece que no es obligatorio, como opcional. ¿De acuerdo? Si se fijan, esto está como ámbito de entidad. ¿De acuerdo? Y una vez que yo la activo, para mostrarles el funcionamiento de la regla de negocio, por ejemplo, me entro en Ana Trujillo, ¿de acuerdo? Y si pongo, por ejemplo, aquí el método de contacto, si le pongo, por ejemplo, cualquiera que no sea correo electrónico, teléfono, por ejemplo, ¿vale? Me borra el valor del campo, lo pone como opcional, pero si pongo correo electrónico, ¿de acuerdo? Le pone el valor por defecto a este campo y lo pone como que si fuera obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que mencionaba. Voy a entrar rápidamente en esta aplicación de acá también, que es una Canvas App. ¿De acuerdo? En el cual yo tengo, por ejemplo, nuevamente, si elijo Ana Trujillo, pongo teléfono y doy guardar. ¿De acuerdo? Se borra el valor en el campo correo electrónico. Si pongo correo electrónico y doy guardar,
se pone el valor por defecto. Fíjense esa matiz o esa diferencia con las Canvas App, que es que tiene que el valor guardarse primero, ¿no? El registro acá se tiene que guardar para que se aplique la regla de negocio, no así con la Model Driven App, que se aplica al instante cuando yo cambio el campo. ¿Ok? Simplemente eso os quería mostrar. ¿Qué más? Vale. Continuamos. Importante. Tengan en cuenta que si una regla de negocio no se ejecuta, puede ser porque algunos campos involucrados en la regla no están presentes en el formulario. ¿Ok? Tengan en cuenta esto porque es un escenario típico que pasa, que porque las reglas de negocio no funcionan al inicio, y a veces es porque no sé, de los 10 campos que puedo estar usando en la regla de negocio, uno no está en el formulario. ¿De acuerdo? Entonces, una regla de negocio puede desbloquear campos de un formulario de solo lectura, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tener en cuenta también eso. Se podría, por ejemplo, cambiar manualmente ese campo y si con el auto guardado, ¿vale? Que eso lo tienen los formularios, si eso está activo, ¿de acuerdo? Si está habilitado, perdón, se va a guardar ese valor, ¿no? Ese que hemos cambiado en ese campo, a pesar de que el registro esté inactivo. Cosa rara, ¿de acuerdo? Una regla de negocio, por ejemplo, no se ejecutará tampoco si los cambios realizados por un script que están en el onload, es decir, por un JavaScript que está en el onload del formulario, ¿de acuerdo? Así que la regla de negocio se ejecuta antes de que se ejecute el onload de un JavaScript. Y este es otro escenario típico de querer combinar lógica entre reglas de negocio y JavaScript. Así que tengan en cuenta esto porque he visto en proyectos que eso a veces se complica un poco. Y si tienen que aplicar alguna lógica, sí o sí, en algún JavaScript, consideren centralizarla o toda la lógica en un fichero JavaScript, ¿de acuerdo? Antes de tenerla, por ejemplo, una lógica rega en JavaScript, otra en business rule, o sea, en reglas de negocio y demás. Si no pueden zafar de esas, pues traten de evitar, o sea, de tener todo regado. Traten de centralizarlo todo, sea en código o sea en reglas de negocio. ¿De acuerdo? Pasamos a lo que son los workflows clásicos. Los flujos de trabajo, de acuerdo, lo que son pues básicamente que automatizan los procesos de negocio sin necesidad de una interfaz de usuario, de acuerdo, y que se utilizan generalmente para iniciar alguna automatización que no requiere de la interacción humana, de acuerdo. Entonces, los workflows existen yo creo casi desde el inicio de los tiempos de Dynamics RM, nuevamente como lo llamamos en aquel momento, es decir, que es viejísimo y sin embargo al día de hoy se usa, tanto que sigue estando en las últimas versiones de Dataverse. Es verdad que ahora con Power Automate se le ha quitado un poco de protagonismo, ¿no? a los workflows clásicos, sobre todo para los que son asíncronos, ¿de acuerdo? Pero como digo, fue tal el impacto de los workflows y tal es su ayuda para las automatizaciones que al día de hoy se usa mucho, se sigue usando, sobre todo si se quiere realizar alguna automatización y ver el cambio en la pantalla, ¿de acuerdo? Esto lo menciono ya que Power Automate es asíncrono, por lo que si se quiere, por ejemplo, actualizar algún campo en base a alguna condición, por ejemplo, o crear algún registro, y ver el cambio de ese campo o ver el registro creado en pantalla al mismo tiempo, casi que en el instante, vamos a tener que recurrir a algún workflow síncrono, a un workflow clásico y no a un flow de Power Automate. Vale, entonces, un workflow me ayuda a automatizar mis procesos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué cosas puedo automatizar? ¿Qué me permite hacer? ¿De acuerdo? Entonces, por mencionar unos cuantos ejemplos, porque pues la lista puede ser súper grande, puedo completar, cambiar campos de un registro, ¿de acuerdo? Típico para esas tablas intermedias a veces que creamos, ¿de acuerdo? Que no queremos a veces dejar el campo nombre vacío ahí. A veces usamos algún workflow para que haga ese trabajo, ¿de acuerdo? Podemos también crear, actualizar, eliminar registros de otra tabla, por ejemplo, crear alguna actividad de seguimiento, por ejemplo, realizar validaciones para enviar un correo electrónico, también se puede hacer por un workflow clásico, asignar algún registro, algún caso, alguna oportunidad a un usuario o un equipo determinado, ¿de acuerdo? Vaciar algún campo y llamar incluso hasta lógicas más complejas realizadas por código. Este último punto trata ya cuando se extiende el poder de los workflows, ¿no? Llamando a una workflow activity. Pero de eso no hablo ahora. Más adelante toco brevemente el tema, ya que hay una sesión, como digo, hay una sesión programada para después con Alejandro Giraldo.
¿De acuerdo? Entonces, hay dos tipos de workflows, ¿de acuerdo? Los síncronos, como lo mencioné, es decir, que se ejecutan en tiempo real y cuyos cambios se ven reflejados al instante en pantalla, ¿de acuerdo? Es decir, que la interfaz espera que termine el workflow. De primera, a veces uno piensa que eso puede ser algo malo, pero pues la verdad es que el workflow síncrono, aunque tenga incluso algo de lógica o bastante lógica, se ejecuta bastante rápido, por lo que el usuario tenga que esperar en la interfaz a veces no es un tema mayor, ¿de acuerdo? Y luego están los workflows asíncronos, los cuales se ejecutan en background, ¿ok? Por lo que la interfaz no se bloquea, el usuario no tiene que esperar. Estos tipos de workflows hoy en día están siendo sustituidos por los flows de Power Automate. Y es más, en Dataverse, incluso cuando vamos a crear un workflow asíncrono, ya sale un mensaje y te muestra ahí que te dice Microsoft, que dice que te recomienda utilizar Power Automate. Entonces, una de las ventajas también que tienen los workflows síncronos es que pueden mostrar un mensaje en pantalla en caso de que por alguna validación se desee mostrar algún mensaje al usuario, es decir, como un error. Visualmente no es el mejor mensaje porque es un poco feo a la vista, ¿no? Pero se puede hacer, se puede mostrar un mensaje en pantalla. De acuerdo, entonces, ¿cómo puedo crear un workflow? Nuevamente, tenemos que ir a la solución, ¿de acuerdo? Seguimos los pasos que ven en la imagen, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la opción de flujo de trabajo. Cuando seleccionamos esa opción, aparece un pequeño formulario en la parte derecha de la pantalla, ¿de acuerdo? En la cual debemos elegir la tabla, debemos definir también si el workflow es síncrono o asíncrono, y como ven en la segunda imagen, aparece el mensaje de que Power Automate admite flujos asíncronos. O sea, ya de entrada Microsoft te recomienda ahí, si vas a hacer un workflow asíncrono, mejor vete por Power Automate, ¿de acuerdo? También debemos elegir si el workflow lo creamos desde cero o utilizando alguna plantilla. Y este es un punto importante que quiero mencionar porque es cuando hacemos, o sea, cuando tenemos un workflow y puede ser que gran parte de la lógica de ese workflow, ¿de acuerdo? Se repita en otros procesos, en otros workflows, conviene guardar ese primer workflow como una plantilla. Y esto, créanme, les va a ahorrar muchísimo tiempo, así no empiezan con los otros workflows, no empiezan desde cero. Entonces, luego que le damos clic en crear, ¿de acuerdo? Se nos muestra la siguiente pantalla y en esta pantalla lo que debemos elegir es el ámbito, que esto está más relacionado con los roles de seguridad, que se puede aplicar a los usuarios, ¿de acuerdo? Que ejecutan los workflows. Casi siempre elegimos organización, ya que queremos que se ejecute el automatismo, sea cual sea la unidad de negocio, sea cual sea el usuario, a nivel de toda la organización queremos que se ejecute, ¿de acuerdo? Y casi siempre está bien, y casi siempre es así, casi siempre. Pero en pocas ocasiones, si se desea controlar la ejecución de los workflows, se puede elegir otra opción de ámbito, como puede ser unidad de negocio, usuario, ¿de acuerdo? Y junto con la combinación de algunos permisos en los roles de seguridad, se puede lograr que si un workflow se ejecuta o que es ejecutado por parte de un usuario, eh, efectivamente no se ejecute, o sea, no se termine de ejecutar, ¿vale? Puede ser que se ejecute para algunos usuarios y para otros no. Luego elegimos lo que es el trigger del flow, perdón, del workflow. Es decir, que queremos que se ejecute, por ejemplo, en la creación del registro, como lo estoy mostrando en esta imagen, o en el cambio, puede ser en el cambio del estado, puede ser en la asignación a otro usuario, puede ser, yo qué sé, en algún campo específico de la tabla también se puede poner el trigger. Y finalmente empezamos a definir lo que es la lógica del workflow, ¿vale? Añadiendo los pasos y acá en esta imagen se puede visualizar algunas opciones que tenemos ahí disponibles en cuanto a la lógica de negocio se refieren en los workflows, ¿no? ¿Verdad? Pues tenemos condición de comprobación, condición de espera, crear registros, actualizar registros, enviar correo electrónico, cambiar estado, o sea, tenemos algunas acciones ahí, ¿de acuerdo? Y en esta imagen que quiero mostrar, por ejemplo, este es un ejemplo un paso, ¿vale? Que he puesto ahí de crear una actividad, ¿ok? Entonces ahí lo que estoy haciendo es completar el nombre, o perdón, el asunto de la actividad como tal, que en este caso es una tarea, ¿de acuerdo? Con el nombre del contacto, ¿de acuerdo? Le estoy poniendo el referente A para que quede asociada también a ese contacto y se vea en su escala de tiempo, ¿ok? Y en la fecha de inicio de esta tarea le estoy poniendo que es un día después de la fecha de creación del contacto, ¿ok? Antes de pasar a la pequeña demo, quería comentar que si se quiere, por ejemplo, que un workflow pueda ser ejecutado de demanda, también se puede.
simplemente hay que especificar el check como un proceso a petición, ¿de acuerdo? No hay necesidad, en ese caso no habría una necesidad de definir un trigger como tal. Ok, y si se desea ejecutar un workflow secundario, se debe habilitar el check como un proceso secundario. Esto es para escenarios, por ejemplo, en que la lógica también del workflow como tal es gigantesca y hay porciones de ese workflow, de porciones de lógica de ese workflow que se repite, ¿vale? Entonces, una buena idea es esa lógica que se repite, sacarla en un workflow secundario y simplemente del workflow gigantesco, que ya no va a ser tan gigantesco cuando hagamos eso, llamar a ese workflow secundario, ¿vale? Entonces, ahora sí, quería mostrarles, por ejemplo, los procesos en esta solución que tengo. Tengo este workflow de crear una actividad. Esto lo voy cerrando. ¿De acuerdo? El trigger que es que cuando se crea un contacto, si se fijan acá tengo la entidad o la tabla contacto, cuando se crea el registro y lo que hago es crear una tarea, ¿de acuerdo? Tal cual como los mostré en la slide anterior. Entonces, lo que voy a hacer acá es crear un pequeño contacto. Vamos a crearlo Nico. ¿De acuerdo? Le vamos a poner correo electrónico, así se aplica la regla de negocio. Esto lo vamos a ver luego, que son las reglas de detección de duplicado. Y ya tengo la tarea. ¿De acuerdo? Si esto a lo mejor hubiera sido algún workflow asíncrono, ¿vale? Este es un workflow síncrono el que tengo creado. Por eso es casi al instante. Si fuera un workflow asíncrono, podría demorar unos segundos hasta que se vea reflejada aquí la tarea como tal. Ok. Vale. Importante, ¿vale? Evitar los loops. He visto en ocasiones que hay workflows que se ejecuta, por ejemplo, en el cambio de un campo de la tabla de contacto y el mismo workflow termina actualizando el mismo campo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tratar de evitar esos errores, ¿no? Si tienes flujos de trabajo similares y tienes pensado crear más flujos de trabajo que sigan el mismo patrón, guarda el flujo de trabajo como una plantilla, que fue lo que comenté, ¿de acuerdo? Lo mismo, el siguiente punto lo comenté, si tienes la misma lógica se repite en varias partes del workflow gigantesco, el workflow principal, saca esa lógica en un workflow secundario, ¿de acuerdo? Tratar de evitar también el número de workflows de trabajo, ¿no? que actualicen la misma tabla, no tengan tantos workflows que estén apuntando la misma tabla, ¿de acuerdo? Y dar un nombre claro y descriptivo en cada paso del workflow. Y ahí me incluyo porque a veces yo hago workflows y no le pongo la descripción a los pasos, así que lo entiendo eso. Y también tratar de mantener el historial de errores. A veces eso es bueno. Me ha pasado también en ocasiones que pues, se crea un workflow y como que a veces no ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo para los workflows que son también asíncronos. Tratar de mantener al menos el inicio cuando se está creando el workflow, tratar de mantener ese log, ese historial para ver cómo se va ejecutando. Y ya después, una vez que estemos seguros de que funciona al 100%, pues podemos desactivar esa opción. De acuerdo, pasamos a lo que son los flujos de procesos de negocio o los BPFs. ¿Qué es un BPF? Esto realmente, o cómo me ayuda con mi lógica de negocio, ¿de acuerdo? Entonces, un BPF puede ayudar a asegurarse de que los usuarios especifiquen, por ejemplo, datos de manera coherente, ¿no? Que sigan pues cada vez los mismos pasos, por ejemplo, que están trabajando sobre algún caso, sobre alguna oportunidad en el proceso de venta. Entonces ya se sabe cuáles son los pasos que se tienen que seguir, ¿de acuerdo? Para madurar esa oportunidad sobre el proceso de venta. Entonces, es por ello que el BPF es como una guía, es una ayuda visual para el usuario que sepa en qué fase del proceso se encuentra actualmente, qué fases ya pasó y en qué fases aún le queda por trabajar. ¿Qué puedo hacer con un BPF como tal? Los BPF se puede definir una serie de fases, ¿de acuerdo? Y campos por cada fase, en las cuales algunos de esos campos pueden ser obligatorios de completar
¿de acuerdo? Es decir, que si no lo completo no me van a dejar avanzar el BPF no me deja avanzar de fase. También es posible crear ramificaciones de ese BPF, ¿de acuerdo? Mediante condiciones. Si se cumple la condición, puedo mostrar unas fases distintas con otros campos, ¿vale? Y importante mencionar también que por sí solos los BPFs no ofrecen una lógica de negocio que se aplica automáticamente, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que es posible llamar, por ejemplo, desde alguna de las fases del BPF a workflows, que fue el tema anterior que hemos visto, para aplicar alguna lógica de negocio automática. ¿Okay? Entonces, combinar los BPFs con workflows o con otras personalizaciones realmente ayuda a reducir el tiempo de trabajo de los usuarios, sobre todo lo que es la curva de aprendizaje, ¿no? Se disminuye considerablemente. Entonces, por ejemplo, se podría llamar un workflow cuando se entre en alguna de las fases, en la segunda fase, por ejemplo, de un BPF, y ese workflow que crea algún registro de actividad o envía un correo electrónico al cliente, ¿vale? Además, por ejemplo, de asignar el caso o la oportunidad a otro usuario o equipo determinado. Entonces, si el BPF es una ayuda visual, es una guía, la pregunta es, bueno, ¿cómo luce? ¿Cómo se ve? La imagen actual muestra cómo se ve un BPF. En este ejemplo es un BPF sobre una oportunidad, ¿de acuerdo? Que se llama Contoso. En la parte superior se visualizan unos círculos, esos son las fases del BPF, ¿de acuerdo? En este ejemplo tenemos 4 fases. El círculo en rojo muestra la fase actual en la que se encuentra esa oportunidad. Si se le da clic en esa fase actual, se puede visualizar la lista de campos a completar, ¿ok? En este ejemplo, ninguno de esos campos es obligatorio, ¿vale? Entonces, si alguno de esos fuera obligatorio en esta fase y le doy clic en Next Stage, como dice la imagen, en avanzar de fase, no me va a dejar, ¿de acuerdo? Y para avanzar de fase, pues es claramente el botón que vemos ahí. Finalmente, desde que tenemos la interfaz unificada, tenemos ese botoncito pequeño que está al lado de la X, que es este que está acá. Ok, que darle clic se visualiza en la parte derecha de la pantalla, se visualiza como si fuera una especie de formulario de creación rápida. Se visualiza la fase con los campos, ¿okay? Para tener una mejor visualización cuando de pronto, como en este caso ya se empieza a ver un scroll, cuando tenemos muchos campos en una misma fase. ¿Cómo creo un BPF? ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, como siempre se debe hacer, vamos a nuestra solución donde estamos realizando nuestras personalizaciones y configuraciones. Y ahí seguimos los pasos que muestra la imagen, ¿de acuerdo? Hasta llegar al flujo, a la opción de lo que es flujos de proceso de negocio. ¿Ok? Casi como si fuéramos a crear un flujo de trabajo. Al darle clic, ¿de acuerdo? Se muestra igual a la derecha un formulario en el cual debemos poner el nombre del BPF, ¿ok? Y elegir la tabla sobre la que va a actuar ese BPF. Entonces, una vez que damos clic en crear, se abrirá en una nueva pestaña del navegador, ¿vale? En la cual veremos una pantalla gris casi que vacía, en la cual debemos empezar a añadir fases y los campos de esas fases. Entonces, para añadir una fase, se debe hacer clic en el botón agregar, ¿de acuerdo? Y debemos elegir una fase o lo mismo si queremos agregar un campo, solo que esté primero ya creada la fase como tal, le damos a agregar paso de datos, ¿vale? Esta opción que está aquí. Punto importante que es cuando agregamos un paso de datos, es decir, cuando agregamos un campo a una fase, ¿de acuerdo? A la derecha aparece una pequeña ventana en la cual se debe seleccionar qué campo de esa tabla voy a poner en ese paso de datos. ¿Okay? Es aquí cuando podemos definir si ese campo es requerido o no en esta fase. Así es como se ve una fase con un paso de datos, o sea, con un campo, y también, como decía anteriormente, que los BPFs se pueden combinar con otras personalizaciones, como por ejemplo en este caso un workflow, ¿vale? Se puede ver en esta imagen que se ha configurado un workflow para que se llame al momento, puede ser al momento de entrar en esta fase o al momento de salir de esta fase, ¿ok? Y finalmente lo que podemos ver en la imagen de la derecha, ¿ok? Es un BPF con 3 fases configuradas, cada una con sus pasos de datos, con sus campos. Pasando la demo,
¿de acuerdo? Si me voy a la parte de donde tengo mis procesos, en mi solución, hay uno que es el flujo de inscripciones. ¿Vale? Si en este momento lo estoy editando, si fuera a crear uno, es lo mismo, se abre una pestaña, acá le puedo agregar, ¿de acuerdo? Puedo agregar una fase, puedo agregar el paso de datos, un flujo de trabajo. Por ejemplo, aquí en esta fase he agregado 2 campos, en cada una creo que tengo, en esta tengo también 2, y en esta tengo un campo, pero en esta estoy llamando a un workflow. Si le doy clic, voy a ver que lo estoy llamando cuando entra a la fase de inscripción. ¿Ok? Claramente aquí lo que dice es que este workflow va a crearme una nota asociada, imagino, a este registro, ¿verdad? Al registro actual sobre el que se está aplicando el BPF. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si me voy para acá, yo puedo poner aquí donde le puedo definir si es requerido, si no es requerido este campo en esta fase y demás. ¿Ok? Entonces, una vez que se crea, hay que activarlo. Esto lo tengo ya activo. Y si me voy, por ejemplo, que lo he hecho ese BPF, lo he hecho sobre una tabla custom que se llama inscripción. ¿De acuerdo? Es lo que están viendo aquí en la parte superior. Este es mi BPF, ¿de acuerdo? Esta es mi ayuda, mi guía visual que me dice en qué fase estoy, qué fases tengo por trabajar. Entonces, si aquí tengo estoy en la fase de resolución, que es la fase actual, ¿de acuerdo? Le doy fase siguiente. Esto me ha cambiado, perdón, creo que no lo han visto y es porque he ido muy rápido. Voy a cambiar la razón para el estado a recibida y voy a guardar. ¿De acuerdo? Le voy a dar en fase siguiente. Esto cambia a en análisis, ¿de acuerdo? Hay un workflow que por atrás se está ejecutando, ¿de acuerdo? Y no es el mismo workflow que les he mostrado que estoy llamando en esta fase de análisis. De hecho, el workflow que estoy llamando aquí es uno que me crea la nota, y como lo he hecho 2 veces, aquí veo la nota que ya se ha creado, ¿de acuerdo? Y puede ser una nota de este estilo, ¿no? Importante, cuando se llegue a la fase de análisis, recordar, bla, 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 ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más puedo hacer? Si lo doy fase siguiente, ¿vale? Aquí ya me propone si es rechazado o si es aprobado. Si yo le pongo aprobado, ¿no? Le pongo algún motivo, ¿no? X, Y, Z, porque lo estoy aprobando y le doy finalizar, automáticamente me cierra este registro, o sea, me lo inactiva, ya me lo cerró como tal y me cambia la razón para el estado a aprobada, porque le aprobé aquí en el campo resultado. Si lo hubiera elegido como rechazado, igual me la va a inactivar, pero con estado rechazado aquí en este campo razón para el estado. Entonces, toda esta lógica que va siendo automática de cambiarme el estado, de de inactivarme como tal el registro, ¿ok? Es un segundo workflow que también lo tengo por aquí, es este de acá, ¿de acuerdo? Como digo, el BPF solo está llamando a demanda en esta fase, está llamando al que me crea la nota, ¿vale? Que es un workflow pequeñito. Simplemente crear la nota es un workflow que se llama demanda, ¿ok? Y este workflow, en cambio, lo tengo a nivel de la tabla de flujos de inscripciones. ¿Okay? Y eso es un punto que voy a mencionar ahora en la próxima slide. De acuerdo que cuando creo un BPF se crea también una tabla en Dataverse por detrás y esa tabla yo puedo hacer uso de ella para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Si es que está en la fase de recepción, por ejemplo, voy a establecer la fecha de inicio de la inscripción. Si paso a la fase de análisis, le voy a cambiar el estado, ¿de acuerdo? A análisis. ¿De acuerdo? Este tipo de cosas aquí lo puedo hacer a nivel de los workflows, ¿no? Voy añadiendo condiciones, y si se cumplen, obviamente, pues voy haciendo cosas. Por ejemplo, aquí estoy poniendo que si ya estoy en la última fase del BPF, ¿de acuerdo? Y si le pongo en el campo resultado, si le pongo aprobado, pues ya me va a poner que es aprobada. No así con el rechazado. Si le pongo que es rechazado, en la última fase del BPF, me va a poner que está como no aprobada. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo cierro. Importante, y esto es lo que quería mencionar, ¿de acuerdo? Se puede tener hasta 10 flujos de procesos de negocios activos por tabla, ¿de acuerdo? Cada proceso puede contener hasta 30 fases como máximo. Los procesos de múltiples tablas, porque también un BPF no solamente está como tal atado a una sola tabla, se puede añadir más tablas, ¿vale? No pueden contener más de 5 tablas.
¿ok? Un claro ejemplo, no sé si lo habrán visto, por ejemplo, es en el que se ve en la aplicación de ventas, de acuerdo, que nace con un cliente potencial y luego pasa a oportunidad. Entonces, otro punto también es que para habilitar los BPFs en una tabla personalizada se debe activar las casillas de flujos de trabajo de negocio cuando estamos en la definición de la tabla. Punto importante, después de realizar esta acción no se puede hacer para atrás. Si no se quiere esto y ya se hizo, hay que borrar la tabla y volverla a crear. Así que tengan en cuenta eso. Y desde la versión 9, los EPFs pasaron a tener tablas, ¿de acuerdo? En el sistema. Esto fue lo que les mostré, ¿de acuerdo? Que puedo hacer uso de esas tablas para hacer lógicas, por ejemplo, en un workflow o también incluso añadirlo en usar esos datos de esa tabla para añadirlos en paneles, en vistas, en gráficos, en cuadrículas y demás. Entonces, y como es una tabla, obviamente, hay que darle los permisos en los roles de seguridad. Eso es un punto importante. ¿Ok? Por caso contrario, no van a ver a lo mejor el BPF cuando estén trabajando sobre el registro. Pasamos a lo que son columnas calculadas y consolidadas. Y este es otro método que nos permite extender aún más nuestro entorno, ¿vale? Para adecuar la lógica de negocio que queremos aplicar a Dataverse. Y estas son las columnas calculadas y las columnas consolidadas. Las columnas calculadas como tal, como su nombre lo indica, permiten realizar ciertos cálculos utilizando campos de la propia tabla o de tablas relacionadas. ¿Ok? Es posible aplicar alguna validación, alguna condición, ¿ok? Y si esta condición se cumple, se aplica el cálculo. Dependiendo del escenario, una columna calculada podría incluso ayudarnos a tener que no crear un workflow. ¿Okay? No es que sea malo crear un workflow, sino porque ambas alternativas igual son low code, ¿okay? Y cumplen. Pero si el cálculo es sencillo, es preferible crear un campo, ya lo creo, ya se me añade automáticamente en la tabla, automáticamente lo tengo ya en la solución, ¿de acuerdo? Y en cambio, si tenemos varios workflows que actúan sobre la misma tabla, pues una columna calculada nos ayudaría a ahorrarnos alguno de esos workflows, por lo menos. Las columnas consolidadas también nos permiten extender nuestro entorno y nos permiten aplicar nuestra lógica de negocio, solo que la columna consolidada nos ayuda a hacer cálculos básicos utilizando una relación, ¿okay? Con una tabla hija. Por ejemplo, una columna consolidada nos permite realizar algún conteo, una sumatoria, obtener algún valor que sea mínimo, un valor que sea, por ejemplo, o máximo, de algún campo que esté en la tabla hija. Generalmente siempre salta la pregunta, ¿no? Cuando tenemos estas dos columnas de cuáles son las diferencias, ¿vale? Sin embargo, simplemente por mencionarlo rápido, las similitudes son de solo lectura, que se pueden agregar en formularios, vistas y gráficos, y que remueven la necesidad de utilizar script o workflows, ¿de acuerdo? Para realizar cálculos sencillos o complejos. No son específicos del usuario, por lo que los valores que se puedan ver en los registros donde se aplican estas columnas, ¿de acuerdo? Puede que contengan datos que para el usuario puede ser que no se vean o no sean visibles por los roles de seguridad, ¿de acuerdo? Pero puede que se aplique el cálculo de todas formas y que se vea ahí el resultado, ¿ok? En cuanto a diferencias como tal, básicamente los datos en la columna calculada, los datos se calculan cuando se carga el formulario o la vista, por ejemplo. La columna consolidada, por ejemplo, en cambio, se calcula mediante flujos de trabajo programados en el sistema que se ejecutan de forma asíncrona, en segundo plano, cada 12 horas, esto se puede cambiar hasta 1 hora incluso. ¿Ok? Para la columna calculada también se puede realizar cálculos utilizando los campos de la tabla actual o de las tablas padres relacionadas, y esto es un punto importante, porque si tengo por ejemplo, estoy en contacto y en contacto tengo un lookup a cuenta, yo puedo utilizar ese campo, el lookup de cuenta, ¿vale? Lo único que tengo que poner en la fórmula del campo calculado es el nombre del campo del lookup de la cuenta, punto, me va a salir la lista de campos de la cuenta, ¿ok? Y la columna consolidada realiza, en cambio, pues alguna sumatoria como tal, utilizando los campos de la tabla hija relacionada. Y también los tipos de datos que están disponibles para cada una de ellas son los que vemos ahora en pantalla. ¿Okay? En cuanto a limitaciones, la columna calculada solo se pueden usar como tal, solo se pueden usar en una columna primaria inmediata como tal,
¿de acuerdo? Y las columnas consolidadas no se pueden usar, por ejemplo, no se pueden usar para ejecutar un flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Importante ese tema porque he visto también que a veces se quiere mediante estas columnas desencadenar algún workflow, cosa que no va a funcionar. Las consultas, por ejemplo, las consultas guardadas, los gráficos y las visualizaciones pueden tener un máximo hasta 10 columnas calculadas, ¿ok? En las consolidadas, por ejemplo, cuando se aplica o se ejecuta ese cálculo que está programado para cada 12 horas o cada hora mínimo, no se va a modificar el modified by ni el modified on en la tabla, ¿ok? Eso no va a cambiar. Y las columnas calculadas pueden hacer referencia a otras columnas, de acuerdo, columnas calculadas en su fórmula, pero no pueden hacer referencia a esa misma columna, ¿ok? En cuanto a las columnas consolidadas, se pueden definir un máximo de 100 columnas consolidadas dentro de lo que es la organización como tal, ¿ok? Y cada tabla no puede tener más de 10 columnas consolidadas, eso es importante. Una fórmula de una columna consolidada no puede hacer referencia a otra columna consolidada, también eso lo he visto mucho, ¿ok? Y una fórmula consolidada no puede hacer referencia a una columna calculada compleja. Esto quiere decir que si la columna calculada está usando lo que comento, el campo lookup, punto de la cuenta, ¿no? Punto el nombre para usar, por ejemplo, el nombre de la cuenta. Si estoy usando algún campo de una tabla padre, por ejemplo, esa columna calculada como tal no la voy a poder usar en la consolidada. ¿Cómo puedo crear una columna calculada? Vale. Vamos a la solución, vamos a crear una columna como tal, ¿de acuerdo? Y cuando estemos ya a punto de crear la columna, vemos que ahí tenemos dos opciones, ¿de acuerdo? Tenemos cálculo o paquete acumulativo. ¿Okay? Cálculo es para la columna calculada, paquete acumulativo es la traducción, es la columna consolidada. Cuando elegimos cálculo, ¿de acuerdo? Aparece una ventana en pop-up, ¿ok? Que puedo definir ahí la condición que quiero que se aplique, ¿ok? O que valide, básicamente sería lo correcto en decir, lo que quiero que se valide para aplicar el cálculo. ¿Ok? En este caso, lo que estoy haciendo es, en la condición, exponiendo que si la fecha de inicio del proceso contiene datos y si la fecha de respuesta también contiene datos, que calcule la diferencia en días entre esas dos columnas. ¿Ok? Cuando estoy aplicando la fórmula como tal, unos ejemplos que podemos ver acá en la imagen de la derecha es añadir días, horas, meses. Hay algunas fórmulas acá, incluso hasta calcular la hora actual del sistema, de acuerdo, concatenar datos, algunas fórmulas que nos van a ayudar para hacer estos cálculos como tal. ¿Ok? ¿Cómo creo una columna consolidada? Y exactamente igual que cualquier columna, la columna calculada, solo que elijo la opción de paquete acumulativo, ¿de acuerdo? Y acá lo que voy a seleccionar es la relación con la tabla hija, ¿ok? Aquí yo estoy creándolo sobre la tabla de evento, que es una tabla custom, y utilizo la relación con la tabla también custom, que es la tabla hija de inscripción. Una vez que especifico ya la relación como tal, puedo hacer ya la agregación, que en este caso son cosas básicas que puedo hacer, ¿no? Una suma, un máximo, un mínimo, un recuento, un promedio, sobre el campo de esa relación, ¿no? De esa tabla hija. ¿Okay? Una vez que especifico, por ejemplo, quiero que me cuente cuántas inscripciones tiene el evento. ¿De acuerdo? Y también puedo poner filtros, como ven, puedo poner una condición ahí, por ejemplo, cuéntame solo las inscripciones activas de ese evento, por poner un ejemplo, ¿vale? Una vez que ya definimos toda la lógica, ¿no? De la columna consolidada, le damos guardar y cerrar y queda listo. Como lo mencioné, se puede modificar la periodicidad de 12 horas a máximo, o como mínimo, más bien decirlo así, 1 hora. ¿Ok? Eso se puede hacer también a través de la interfaz clásica. Se puede hacer ahora. Hay una opción también para calcularlo a demanda, pero es algo más técnico. ¿Ok? Eso ya es llamando a un mensaje que es el calculate rollout field request. Y básicamente eso se puede utilizar en un plugin, en una workflow activity, que cada vez, por ejemplo, que se crea un registro de inscripción, como es el ejemplo que estoy mostrando, que se calcule automáticamente el campo consolidado. ¿Vale? También se puede actualizar manualmente las columnas consolidadas y esto es simplemente yendo hasta el registro donde está la columna, se le da clic en la calculadora y luego clic en recalcular. Y básicamente es eso.
En cuanto a demo como tal, me voy a ir a la parte del evento. Y aquí tengo la columna consolidada, ¿vale? Lo que voy a hacer es, tengo un registro que era inactivo, lo que voy a hacer es volverlo a activar para poder modificarlo. Y aquí le voy a poner el evento. ¿Vale? Entonces, una vez que me voy al evento, como digo, lo puedo recalcular manualmente, me va a salir que tengo 2. ¿Ok? Y en cuanto a la inscripción, la columna calculada, ¿de acuerdo? Estoy poniendo aquí la fecha de inicio y la fecha de respuesta, ¿de acuerdo? Y estoy calculando en este campo, estoy calculando el número de días, ¿de acuerdo? Entre estas dos fechas. ¿Ok? Sí, voy a avanzar un poco más rápido porque si no me quedo sin tiempo. Vale, reglas de detección de duplicado. Las reglas de detección de duplicado ya dan una, como su nombre lo dice, dan una clara idea de lo que hacen por su nombre, ¿no? Y el valor que agregan a nivel de negocio realmente es grande. Esto es debido a que pues, cuando un usuario va a guardar o va a actualizar un registro, como un contacto, una cuenta o un cliente potencial, le aparece un mensaje de que ya existe otro registro con los mismos datos. ¿Ok? Y también muestra cuáles son esos registros que están duplicados. ¿De acuerdo? Ahora bien, esos datos duplicados se especifica, básicamente, se especifica dependiendo del campo que nosotros configuremos en la regla, ¿no? Si puede ser por el nombre, por el apellido, por el email, por el teléfono. Eso ya depende cómo configuremos la regla de detección de duplicados, que eso lo veremos ahora. Punto importante y es que mencionar que las reglas de detección de duplicados ya vienen activas para unas pocas tablas, como pueden ser contacto, cuenta o cliente potencial. Y para el resto de tablas habrá que activarlas en lo que es la parte de la configuración de la tabla como tal. Ok, como lo mencioné, las reglas de detección de duplicado muestran ese mensaje cuando se crea o se actualiza algún registro, ¿de acuerdo? Sin embargo, queda a decisión del usuario ignorar ese mensaje y darle clic, por ejemplo, en guardar y ya está, igual se va a guardar, igual se va a crear el registro duplicado. ¿Sí? Que las reglas de negocio, perdón, las reglas de negocio, sí, las reglas de detección de duplicado tienen una funcionalidad de advertirte como tal. O sea, no es que te van a impedir crear el registro. ¿Ok? Y también traen una funcionalidad adicional para lo que son las tablas de cuentas, contactos y clientes potenciales, que es la funcionalidad de poder hacer un merge de registros duplicados. ¿Okay? Al momento que aparece el mensaje, yo puedo seleccionar esos registros y juntarlos así y dejar un solo registro. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo se crea una regla de detección de duplicado? Lo podemos hacer por la interfaz nueva o por la interfaz clásica. Igual vamos a caer a esta pantalla que estoy mostrando ahora. ¿Ok? En el cual vamos a ver, básicamente es una interfaz clásica, donde vamos a ver esa vista de reglas de detección de duplicados y ahí podemos crear o editar alguna que ya esté creada. Si la creamos, le damos clic en el botón nuevo, ¿ok? Aparecerá una ventana pop-up en la cual le pongo el nombre, especifico también sobre qué tabla quiero que se ejecute y luego especifico el campo como tal, ¿no? Qué campo quiero validar para la regla. Entonces, al elegir la columna se debe especificar el criterio de evaluación, básicamente. Yo en este ejemplo estoy poniendo la coincidencia exacta, es por el campo nombre, en la tabla evento, ¿vale? O sea que si hay 2 eventos exactamente con el mismo nombre, me va a saltar el mensaje de que ya existe un registro con ese mismo nombre que está duplicado. ¿Ok? Hay otras opciones a nivel de los criterios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que evalúe los primeros n caracteres o los n últimos caracteres para que identifique si es duplicado o no. También le podemos poner que distinga entre mayúsculas o minúsculas y demás. Y finalmente, una vez que creo la regla, lo único que tengo que hacer es activarla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplico esta regla de detección de duplicado? Fuera de lo que es como digo, una cuenta contacto lead, creo el registro, lo actualizo y me sale un mensaje como el que están viendo. ¿Ok? En este caso es el evento, una tabla custom que tengo. Y como les digo, no me impide guardar, ¿no? O sea, puedo darle omitir y guardar y ya está. No así, en cambio, con lo que son las cuentas contactos o lead, que cuando creo o actualizo el registro, me sale el mensaje sí, pero puedo seleccionar el registro actual, ¿vale? Con el que estoy creando, con el que ya existe
y combinarlos. Y una vez que yo hago eso, me aparece un pop-up con la lista de campos del registro actual con el registro que coincide. Y acá el truco es obviamente elegir, yo puedo elegir los campos de este registro o del otro y hacerle clic en aceptar y me va a quedar un solo registro. ¿Okay? Acá el truco es elegir sobre los campos que obviamente tienen información o que por lo menos se ve que tienen mejor información que el otro. Las claves alternativas, ¿de acuerdo? Vale la pena mencionar que todo registro en Dataverse contiene una clave única, ¿okay? Que se llama el GET, ¿de acuerdo? Y es un dato que se compone de 36 caracteres. Ahora, las claves alternativas ofrecen una forma también eficaz de hacer esto. ¿Y por qué eficaz? Porque uno dice, bueno, si ya todo registro en Dataverse de forma predeterminada ya tiene la clave única, esa clave principal, ¿para qué crear una clave alternativa? Y la clave alternativa juega mucho cuando tenemos que hacer integraciones. ¿Ok? Imaginarse simplemente el ejemplo de que tengo una integración con una base de datos externa, SQL Server o lo que sea, ¿de acuerdo? Y me tengo que traer esa data acá, por ejemplo, como contactos. Si es una data externa, obviamente no va a tener el GET, porque el GET es interno a Dataverse. Ok, entonces las claves alternativas me ayudan para eso. Si en esa base externa yo tengo el email, yo podría declarar entonces en Dataverse mi clave alternativa como el email. Y eso me va a ayudar a qué? A validar si el contacto que me estoy trayendo ya existe o no. Ok. Otro punto importante de las claves alternativas es que son como complementarias a lo que son las reglas de detección de duplicado, porque las claves alternativas sí que me evitan crear duplicados. Si yo defino el email como clave alternativa, no voy a poder tener dos contactos con el mismo correo electrónico. ¿Okay? Me va a salir un error. ¿Cómo creo? ¿Okay? Entonces vamos a una clave alternativa, vamos otra vez a nuestra solución, ¿de acuerdo? Hasta la parte elegimos la tabla indicada y luego vamos a la opción de claves. Ahí, cuando seleccionamos eso, aparecerá a la derecha un pequeño formulario en el cual le ponemos el nombre de la clave, elegimos el campo y le damos clic en listo. Básicamente es eso. Importante mencionar que actualmente solo desde lo que es la interfaz clásica se puede ver el estado de la clave justo cuando se está creando. Por ejemplo, bueno, esto es cuando ya creo la clave. Esta imagen que vean aquí, esta última imagen, es de la interfaz clásica. Cuando estoy creando una clave, ok, se puede ver el estado que está en pendiente, demora unos minutos. Eso es otro punto importante que quiero mencionar. Demora unos minutos hasta que se cree y a veces te sale como un error, que no se puede activar la clave. Y eso es porque estamos eligiendo un campo que ya contiene datos duplicados. Lo que hay que hacer es darle una limpieza de datos sobre ese campo al menos, y luego sí podemos activar la clave alterna. ¿Cómo la aplico? Pues básicamente es tratando de crear algún registro o actualizar algún registro con el mismo valor. En este caso, si es un correo electrónico, con el mismo correo electrónico, me aparece el mensaje como tal y no me deja guardarlo. ¿Ok? Como tal, en la parte de contactos, si yo me voy, por ejemplo, a Wilmer, acá tengo una clave que la he hecho por un campo custom, que es código de contacto. Por ejemplo, yo puedo poner 1, 2, 3, ABC. Esta es la regla de detección de duplicados. Aquí fíjense que puedo seleccionar y puedo combinar, ¿de acuerdo? Pero voy a darle clic simplemente en omitir y guardar y me sale este mensaje y no me deja guardar. ¿De acuerdo? Ese es el punto que se complementan entre ambas, ¿no? Entre lo que es la clave alternativa y las reglas de detección de duplicado. En cuanto a código de JavaScript, de plugin y de workflow activities, simplemente quiero mencionarlo que se puede hacer también, se puede aplicar lógica de negocio utilizando estas alternativas cuando ya no podemos hacer uso de las funcionalidades de caja que vienen en Dataverse. Tendríamos que recurrir, por ejemplo, a un JavaScript que me filtre el campo lookup en base a otros campos, por ejemplo. Se puede hacer por JavaScript o incluso ocultar alguna pestaña al formulario. ¿De acuerdo? Con código de plugin, con código de workflow activity, que es un código que se ejecuta del lado del servidor, también puedo aplicar lógica de negocio, ¿ok? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si se elimina un registro de inscripción, que evalúe si existe algún otro registro de inscripción asociado a ese mismo evento y si no existe ninguno, que elimine el evento. Algo así también se podría hacer con lógica del lado del servidor, ¿vale?
Estos son las Workflow Activities. Y a nivel también de lo que son los PCFs, ¿ok? Que también tendremos una sesión después ¿de acuerdo? En la próxima semana, creo que es, o en 2 semanas, tendremos otra sesión donde veremos también más a detalle lo que todos son los PCFs. Entonces, simplemente mostrar que se puede también aplicar lógica de negocios, ¿vale? Y esto es lo que están viendo a la izquierda, ese es un control, un PCF como tal, que te permite subir ficheros, ¿de acuerdo? Haciendo drag and drop. Al momento que tú sueltas ese fichero, te pide unos datos como metadata del fichero, y cuando le das clic en el botón enviar SP es que te lo envía SharePoint, ¿de acuerdo? Y lo que está a la derecha simplemente es una Canvas app embebida para mostrarte que apunta a SharePoint y que te muestra esos ficheros que están asociados a este registro, ¿ok? Entonces, este tipo de lógicas también se pueden hacer con estos controles. Me quedan 2 temas, Nico. No sé cómo vamos de tiempo. Al menos unos 10 minutos. Dale gas. Dale. Con Power Automate, simplemente mencionar que Power Automate es un servicio que es parte de lo que es la Power Platform, antes llamado como Microsoft Flow. Creo que está con nosotros, creo, desde 2017, puede ser. En cualquier caso, Power Automate es el miembro de la Power Platform como tal, que nos permite realizar automatismos y que son automatismos mucho más complejos de los que podemos hacer con un workflow clásico, ¿ok? Y que además incluso nos permite integrarlos con sistemas de terceros. Todo esto sin la necesidad de saber temas de desarrollo, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer con un flujo de Power Automate? Por mencionar también unos cuantos, puedo enviar recordatorios automáticos de tareas vencidas, mover datos entre sistemas, agregar tareas automatizar tareas en un equipo local, ¿de acuerdo? Como calcular datos en Excel, utilizando eso ya es Power Automate Desktop, puede ser. Enviar aprobaciones a usuarios, enviar archivos por FTP y demás. O sea, tengo un montón de alternativas que puedo usar con Power Automate. En Power Automate tenemos dos tipos de flujo, ¿vale? Lo que son los flujos de la nube y los flujos de escritorio. Los flujos de la nube básicamente son los que nosotros terminamos creando en nuestro navegador, nuestro browser, ¿ok? Cuando entramos a la administración de la solución en Power Platform, ¿ok? Y los flujos de escritorio son los que terminamos creando con la aplicación de escritorio llamada Power Automate Desktop, como tal, ¿ok? Estos se complementan como tal, o sea, hay tareas que a lo mejor con un flujo de la nube o no se pueden realizar o son muy complejas de realizar y que sí o sí a lo mejor termino haciéndolas de forma fácil con un flujo de escritorio. Puede ser, por ejemplo, hacer un merge de documentos PDFs, agarrar todos esos documentos de PDFs, por ejemplo, hacerles un zip y enviarlos por correo electrónico, ¿de acuerdo? Que puede ser que algo con un flujo de la nube sea un poco complejo de hacerlo. Solo por mencionarlo, el poder que también radica en Power Automate es que tiene más de 500 conectores actualmente de distintos servicios listos ya para usar. Dependiendo de la licencia, se podrán usar algunos, otros no, otros tendrán que adquirir la licencia del servicio de terceros que quieran utilizar. ¿Ok? Y tenemos conectores como, por ejemplo, que van de Word, Excel, Azure, Adobe, SQL Server, incluso Oracle, SAP y hasta de Salesforce. ¿Cómo puedo crear un flujo de la nube? Vamos a nuestra solución, vamos a la parte de automatización, agarramos la opción de flujos de nube y acá tenemos 2 opciones que son automatizado o instantáneo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? El automatizado como tal se va a ejecutar cuando se realiza alguna opción, por ejemplo, en Dataverse, cuando yo cree un contacto o una cuenta o actualice uno de esos registros, se ejecuta automáticamente el flujo, ¿de acuerdo? El flow. Y manual o instantáneo, básicamente lo dije, si es instantáneo es que se ejecuta manual, ¿de acuerdo? Puede ser, por ejemplo, llamando la demanda desde una Power Apps o desde un bot de Power Virtual Agent, por ejemplo. ¿Ok? En cuanto a los componentes, tenemos la parte de lo que son triggers y acciones, ¿de acuerdo? El trigger es la primera cajita que vemos en un flow de Power Automate. Si queremos agregar alguna acción como tal, le damos clic en nuevo paso y se nos va a presentar la lista de conectores, que es gigantesca. A veces es mejor buscar el conector incluso. ¿De acuerdo? En este ejemplo estoy utilizando el de Dataverse, que es uno de los típicos, y luego que elijo el conector se me muestra una lista de lo que son las acciones de ese conector. ¿De acuerdo? En este ejemplo estoy utilizando una acción que es el de actualizar una fila o un contacto determinado.
Siguiendo con el ejemplo de actualizar un contacto, ¿de acuerdo? Una vez que yo elijo la tabla, que en este caso es contacto, se me va a mostrar la lista de campos de esa tabla. ¿Ok? Aquí lo único, como estoy utilizando la acción de actualizar una sola fila, lo único que resta es ponerle el ID del contacto y demás campos. ¿Vale? Otro ejemplo puede ser, ¿qué pasa si el trigger, en vez de traerme el GeoID de ese contacto, me trae una lista de contactos? ¿Ok? Entonces, una acción que puedo utilizar ahí es el aplicar a cada uno, que es un for each, básicamente, es un bucle que va a iterar toda esa lista y por cada una de ellas puede hacer alguna acción que nosotros le especifiquemos. En este caso, estoy poniendo un ejemplo de, por ejemplo, crear una cuenta. Por cada vez que itera va a crear una cuenta, ¿no? Otro ejemplo que muy típico también en los flujos de Power Automate es la condición, ¿de acuerdo? Puede ser que yo tenga que validar algo, alguna data que me venga del trigger, ¿ok? Y que dependiendo si es verdadera o si es falsa, haga alguna acción u otra. En este caso, en este ejemplo, estoy poniendo que si es verdadera, voy a agregar un registro en una tabla de un Excel que puede estar en SharePoint, ¿vale? Y si es falsa, voy a agregar alguna, por ejemplo, puede ser alguna data que es delicada y tengo que mandar primero una aprobación a uno o varios usuarios, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas son las que se pueden hacer con Power Automate. Por mostrarlo nada más, porque por temas de tiempo creo que no me va a dar tiempo para ejecutarlo y demás. Simplemente quería mostrarles ¿vale? Es un flujo pequeño, simplemente que se desencadena manualmente, recupera los 10 primeros contactos, ¿de acuerdo? Y por cada uno de ellos utiliza que este tipo de acciones también se pueden hacer con el conector de HTTP de Azure, ¿de acuerdo? Puedo llamar a acciones que ya vienen en la API de Dataverse y esta acción lo que hace simplemente es crearme una nota como tal, ¿de acuerdo? En estos contactos. Y esos documentos como tal, esas notas que se van creando, lo que estoy haciendo con este conector, ¿ok? Es enviarlo a mi ordenador local, utilizando un componente que se llama on-premise data gateway, ¿de acuerdo? Todos esos ficheros que se van generando, los voy mandando a mi ordenador. ¿De acuerdo? No lo voy a ejecutar ahora porque se demora un poco y por tema de tiempo tengo que avanzar con el último tema, que es PowerFX. PowerFX es el lenguaje de programación funcional que se utiliza en la Power Platform como tal, ¿vale? En las Canvas apps, para ser más específico, y que se expresa en texto amigable para los usuarios, ¿ok? Su anuncio, si mal no recuerdo, se dio en el Ignite del año pasado, creo que fue por febrero o marzo, no recuerdo. Y ahora no es que sea una funcionalidad nueva, simplemente es que se le puso un nombre al lenguaje que ya nosotros utilizábamos en la barra de fórmulas de las Canvas, ¿ok? Y por mencionar, por ejemplo, un dato es que en esta imagen lo que estoy mostrando es a la izquierda un Excel con 3 columnas y la última columna es la que está haciendo una concatenación, ¿ok? Y la imagen de la derecha es una Canvas app con 3 etiquetas y la última etiqueta hace también una concatenación de las otras dos. Fíjense que las fórmulas son casi que iguales, difieren muy poco. Fíjense que en la barra de fórmulas en ambas dice FX. O sea, creo que de ahí habrán sacado el nombre. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que se dice que, por eso siempre se decía que más bien que el lenguaje de las Canvas está basado casi que igual en el lenguaje que se utiliza en Excel. Y por mostrar también otro dato curioso es todas las fórmulas que se ven aquí, ¿de acuerdo? Todas las que están en verdes como tal se pueden hacer tanto en Excel como en Canvas Apps. Ok, entonces, con PowerFX yo puedo hacer este tipo de cosas, como vuelvo y lo menciono, ya lo usamos o lo hemos venido usando en las Canvas Apps, ¿de acuerdo? Es simplemente una comparativa de qué tendría yo que hacer con código JavaScript y cómo lo hago yo en una Canvas para hacer casi que lo mismo, ¿ok? Entonces eso es lo que la animación estaba representando, por ejemplo, ahí cómo hago la concatenación, cómo accedo a un campo a través del punto employee, que es el nombre de la tabla, de la relación como tal, punto first name, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese código que yo lo tendría que hacer o por JavaScript, pues con una Canvas lo voy a hacer mucho más fácil. ¿De acuerdo? Por eso es como un lenguaje funcional.
Pero no solo puedo aplicar también PowerFX con código, sino que lo puedo hacer sin código, utilizando en la Canvas nuevamente, utilizando el panel de propiedades. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que muestra la animación es una gallery que le estoy cambiando el color, ¿de acuerdo? En la propiedad field. Y podría yo ir un paso más allá y es agregarle una función que es el color fade, que lo único que va a hacer es como hacer un poco más tenue, más suave ese color, dependiendo del porcentaje que yo le ponga, ¿de acuerdo? En que ahí se pone un poco más suave. Okay. Entonces, cuando hace eso, si ven que en la propiedad color del panel se pone una FX. Simplemente si se le quita otra vez en la barra de fórmulas, lo que es la función de color fade, en el panel de acá a la derecha se vuelve a poner, ya se quita la FX y se pone otra vez el tachito de pintura. Y a la derecha es un ejemplo muy similar, un poquito más complejo también con una gallery, pero es simplemente filtrando la gallery utilizando una vista, ¿okay? Una vista de la tabla employees. Entonces, ahí vemos de inicio que solamente en la propiedad ítems tiene la tabla de employees, o sea, me muestra a todos, pero puedo elegir una vista y ya automáticamente se cambia esa propiedad ítems. ¿De acuerdo? Entonces, también puedo ir un poco más allá y agregarle una función adicional, que es la función sort, para ordenarlo, esta galería, y especifico el campo por el cual yo quiero ordenar. ¿De acuerdo? Y una vez que yo hago eso, en el data source se me va a poner una FX también. ¿De acuerdo? Y con esto cierro nada más. Básicamente los ejemplos ahí en Canvas no los voy a mostrar. Lo que quería mostrar simplemente es que también que está en preview por ahora, pero que con PowerFX ahora también puedo crear botones. ¿De acuerdo? Espero que pronto esto se ponga en GA. Me voy a la parte de inscripción aquí, editar barra de comandos. Me voy a ir por acá a la inscripción. Solo para verlo. ¿De acuerdo? Y me voy aquí a lo que es formulario principal. ¿De acuerdo? Y aquí puedo crear campos, ¿de acuerdo? Aquí, botones, perdón, en la ribbon de esta tabla de inscripciones. Aquí le puedo dar un nuevo botón. Y a este botón de comprobar, que también le puedo poner una imagen, no lo he puesto, he hecho una lógica un poco tonta, por decirlo así, pero por mostrar el ejemplo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas. Es una condición que al darle clic en la propiedad onSelect, se aplica una condición de que si el contacto del campo lookup de esta inscripción, el nombre es este, ¿okay? Me muestra una notificación y por caso contrario, que me haga una actualización sobre el campo de descripción de este contacto. Entonces, si yo me voy para acá y cambio a Ana y guardo, me aparece aquí, este es el contacto correcto y se desaparece, que es la lógica que tengo puesta por acá, con el notify. Ok, y si no es el contacto, guardo, le doy comprobar, ¿de acuerdo? Como que no hiciera nada, no le he puesto ningún notify, y lo que estoy haciendo es un patch sobre este contacto. Si me voy a la parte de detalles, estoy poniendo que este no es el contacto correcto, con el nombre del contacto. ¿Ok? Que es lo que estoy haciendo acá, el patch. Estoy poniendo que no es el contacto correcto con el nombre del contacto como tal. Este tipo de cosas se pueden hacer y espero que pronto salga en GA. Me pasé del tiempo, así que nada, pido disculpas. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Tengo por acá. No hay muchas preguntas. Si no, nada. Con gusto nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Señor Wilmer, mil gracias por tremenda sesión. Ya en un rato la estaré subiendo a YouTube para quienes hoy no han podido conectarse. De hecho, hay una persona que me ha dicho tuvo problemas con el enlace. Yo no sé qué pasa, pero bueno, ya es la otra sesión, ha pasado lo mismo con otras personas también. Tendré que revisar. Me fijé en Teams para habilitar el chat. No vi cómo, así que ha quedado la configuración Uf. igual. Sí. Bueno, Wilmer, nada. mil gracias. Gracias a todos por haberse sumado y nos vemos el lunes próximo con Gracias. Mar Pedroche
y si mal no recuerdo es cómo sacar provecho de cómo trabajar, mejor dicho, con Dataverse y Power Automate, ¿no? De hecho, el título sería Conectarse con Dataverse sin desarrollo. Ahí Perfecto. ya será un deep dive en el sentido. Mírense a todos y nos vemos el lunes próximo. Gracias, Nico. Gracias a todos. Adiós.